Yo era una joven promesa del fútbol italiano, de esos que aparecen en los titulares de los diarios locales con frases exageradas. El nuevo talento de Liguria. El relámpago de Génova. La gran esperanza del equipo. Hasta que mi tobillo colapsó en un partido sin importancia. Un choque absurdo, un crujido que aún resuena en mi mente, y de repente todo se apagó. Pasé 6 meses en reaprender a caminar y un año aceptando que nunca volvería a jugar en un campo. Pero no soy de los que se dan por vencidos. Amaba demasiado el fútbol, el aroma del césped recién cortado, las bromas en el vestuario, la tensión antes de un partido. Así que me reinventé. Estudié, me convertí en fisioterapeuta deportivo, especializado en lesiones musculares y de ligamentos. Trabajé sin descanso, hice incontables horas de prácticas y al final conseguí un puesto en un equipo modesto pero con ambición. Los Delfini de la Spezia. Un grupo de chicos con energía desbordante, que subían en la clasificación como un cohete, y ahí estaba él, en el epicentro de todo. Matteo. Delantero estrella. Número 10. El tipo de hombre que entra en un lugar y todos lo miran, incluso los que fingen ignorarlo. Guapo hasta el extremo, con una labia que te desarmaba y siempre rodeado de chicas. Una semana con una morena espectacular, la siguiente con una rubia que parecía modelo. Siempre con esa sonrisa descarada, esa mirada que decía, sé lo que estás pensando, y sí, es verdad. Lo conocía de antes, o algo por el estilo. Seguía sus partidos por televisión, analizaba sus movimientos en videos, observaba cómo dominaba el campo. Había algo en él que me atrapaba, una mezcla de admiración y un sentimiento que no me atrevía a nombrar. Todavía no. El primer día que entré al vestuario como fisio, lo vi bromeando con un compañero mientras se quitaba las botas. Me miró y me dedicó una sonrisa rápida. ¿Tú eres el nuevo fisio? Asentí, algo nervioso. Soy Giovanni. Matteo. Un placer. Espero que tengas manos de mago, porque mis gemelos son un desastre. Y se rió. Una risa espontánea, de esas que te hacen reír aunque no quieras. Me reí con él, tenso, porque en ese instante supe que estaba perdido. Las primeras semanas mantuve la profesionalidad. Serio, concentrado, metódico. Tenía mi camilla, mi cuaderno de notas, y los chicos pronto me tomaron aprecio. Era joven, sabía lo que hacía y lo mejor, entendía su mundo. Había vivido en su piel, conocía el olor del linimento, sabía cuándo un jugador exageraba un dolor o cuándo solo necesitaba desahogarse. Y Matteo venía con frecuencia. Giovanni, revisa mi cuádriceps, me está dando problemas al correr. Giovanni, la espalda me está matando, ayer me pasé de rosca. Giovanni, estoy agotado, ¿puedes darme un masaje para reactivarme? Al principio lo tomé en serio. Creí que realmente necesitaba ayuda, pero luego lo descubrí. No venía solo por las molestias, le encantaba ser el centro de atención. Disfrutaba de los masajes profesionales, y vaya, le gustaba que yo lo tocara, y yo, estúpido, caía en su juego. Le ponía las manos encima con toda la seriedad del mundo, mientras mi corazón latía a 1000 por hora. Me decía a mí mismo, no le interesas, solo es un tipo al que le gusta gustar. Cálmate. Pero una noche, tras un masaje que se prolongó más de lo necesario, gemelos, lumbares, todo el paquete, se giró y me soltó. «Oye, Giovanni, ¿tienes pareja?» La pregunta me pilló desprevenido. No, ahora no». Él negó con la cabeza, como si estuviera reflexionando sobre algo. «Qué curioso», dijo, y se levantó. Se estiró, se puso la camiseta y se fue. Como si nada hubiera pasado. Desde ese momento, empecé a verlo de otra manera. O más bien, me permití verlo como ya lo hacía en secreto. Pero algo cambió. Una esperanza absurda empezó a crecer, como un veneno que se infiltra lentamente en tu sangre. Mientras tanto, él seguía con su juego. Una chica nueva cada 2 semanas.
stories de Instagram con sonrisas perfectas, fiestas donde siempre era el alma del lugar. Y yo, ahí, poniendo hielo en tobillos, masajeando muslos, tragándome los celos como si fueran una medicina amarga. Hasta esa noche. La noche en que todo se me escapó de las manos. Estábamos en Livorno, tras un partido que ganamos por los pelos. Nos reunimos en un bar cerca del puerto. Mateo llegó tarde, como de costumbre, con una chica del brazo. Morena, despampanante, con una risa que llenaba el local. Él le seguía la corriente, le acariciaba la espalda, se reía con ella. Y yo, con mi cerveza en la mano, no podía dejar de mirarlos. No sé cómo ocurrió, pero en un instante nuestras miradas se cruzaron. Fue solo un segundo, pero lo vi todo. Él sabía lo que yo sentía. Lo había notado. Mi rabia, mi frustración, mis malditos celos. Y entonces sonrió. No fue una sonrisa cruel ni burlona. Fue cálida, compasiva. Me levanté de la mesa, dejé la cerveza a medias y salí del bar. Necesitaba respirar. Necesitaba entender por qué dejaba que un tipo como Mateo me pusiera la vida patas arriba. Había luchado tanto para reconstruirme tras mi lesión, para encontrar mi lugar, y ahora estaba aquí, hecho un lío por un tío que probablemente ni siquiera se daba cuenta de lo que provocaba en mí. O tal vez sí lo sabía. Esa sonrisa me persiguió toda la noche. No podía sacármela de la cabeza. Era como si me estuviera diciendo algo, pero no lograba descifrar qué. ¿Se estaba burlando? ¿O era algo más? A la mañana siguiente, en el entrenamiento, intenté actuar con normalidad, profesional como siempre. Pero cuando Mateo se acercó a la camilla, con esa sonrisa que ahora me parecía un enigma, algo en mí se quebró. «Giovanni, ¿me miras el tobillo? Me molesta un poco». Lo miré a los ojos, buscando una pista, algo que me diera una señal. Pero no dijo nada más. Solo se sentó, esperando, con esa calma que me sacaba de quicio. Mientras le ponía las manos en el tobillo, mi cabeza iba a mil. ¿Y si estaba jugando conmigo? ¿Y si todo esto era un juego para él? Pero entonces, justo cuando estaba a punto de soltarle algo, levantó la vista y dijo: «Oye, anoche te fuiste muy rápido. ¿Todo bien?» Me quedé helado. ¿Me estaba preguntando eso? ¿De verdad le importaba? «Sí, todo bien», mentí, con la voz más neutra que pude. Él asintió, pero no apartó la mirada. Y ahí estaba otra vez, esa maldita sonrisa. No sabía qué hacer con eso. No sabía si era una invitación, una provocación, o simplemente Mateo siendo Mateo. Pero una cosa estaba clara. No podía seguir así. Tenía que hacer algo, decir algo, o iba a volverme loco. Esa misma tarde, después del entrenamiento, tomé una decisión. Iba a hablar con él. Iba a poner las cartas sobre la mesa. No podía seguir torturándome con suposiciones, pero justo cuando estaba a punto de acercarme, lo vi hablando con el entrenador, serio, con el ceño fruncido. Algo no iba bien. Me acerqué, fingiendo que necesitaba pasar por allí, y escuché sin querer. «Mateo, lo siento, pero la oferta del Torino es seria. Si te vas ahora es un salto grande, pero tienes que decidirte ya». ¿Torino? ¿Mateo se iba? Mi corazón se hundió. No solo estaba lidiando con mis propios sentimientos, sino que ahora él podía desaparecer de mi vida de un día para otro. Esa noche, en mi piso, no pude dormir. Me quedé mirando el techo, preguntándome si debía hablar con él antes de que tomara una decisión. ¿Pero qué iba a decirle? ¿Que me gustaba? ¿Que no soportaba verlo con otras personas? ¿Que su sonrisa me estaba destrozando? Y entonces sonó mi teléfono. Un mensaje. De Mateo. «Oye, Giovanni, ¿estás despierto? Necesito hablar». Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué significaba eso? ¿Era mi oportunidad? ¿O solo otro giro más en este maldito juego? No respondí de inmediato. Me quedé mirando la pantalla, con el pulso acelerado, sabiendo que lo que dijera a continuación podía cambiarlo todo. Mis dedos temblaban mientras escribía una respuesta rápida.
Sí, estoy despierto. ¿Dónde estás? Me contestó en segundos. En el parque cerca del estadio. ¿Puedes venir? No lo pensé 2 veces. Me puse una sudadera, agarré las llaves y salí de mi piso en La Spezia. El aire de la noche era fresco, con ese olor a sal que sube desde el puerto. Caminé rápido, con la cabeza llena de preguntas. ¿Por qué me había escrito a mí? ¿Qué necesitaba contarme? ¿Era esto otra de sus jugadas? ¿O había algo más? Cuando llegué al parque, lo vi sentado en un banco bajo una farola. Estaba solo, sin su típica comitiva, sin chicas ni risas. Tenía los codos apoyados en las rodillas, mirando al suelo, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Al verme, levantó la cabeza y me saludó con un gesto. «Gracias por venir, Giovanni», dijo con un tono más suave de lo normal. «Claro, no hay problema», respondí sentándome a su lado. Intenté sonar tranquilo, pero por dentro estaba hecho un manojo de nervios. Se quedó callado un momento, mirando al frente, como si estuviera buscando las palabras. El silencio entre nosotros era pesado, pero no incómodo. Había algo en su postura, en la forma en que apretaba las manos, que me decía que esto no era un capricho. «¿Todo bien?», pregunté rompiendo el hielo. Negó con la cabeza. «No, la verdad es que no». Hizo una pausa, y luego las palabras salieron como si llevara tiempo guardándolas. «Me han ofrecido irme al Torino. Es una oportunidad grande, ¿sabes? Un club de primera, más dinero, más exposición. Pero no quiero ir, no quiero estar allí». Me quedé mirándolo, sorprendido. Mateo, el tipo que parecía tenerlo todo bajo control, el que siempre estaba en el centro de las miradas, sonaba vulnerable. «¿Por qué no quieres ir? Es un salto enorme», dije, tratando de entender. Respiró hondo, como si lo que iba a decir le pesara. «Mis padres. Ellos quieren que vaya. Me están presionando. Dicen que es lo mejor para mi carrera, que no puedo dejar pasar una oportunidad así. Mi hermano pequeño, Luca, ya está en la cantera del Torino. Ellos tienen contactos allí, han movido hilos para que me ofrezcan el puesto. Pero yo no quiero volver a ese mundo». Fruncí el ceño, confundido. «¿Qué quieres decir con ese mundo?». Mateo se pasó una mano por el pelo, un gesto que hacía cuando estaba nervioso. «Mi infancia no fue fácil, Giovanni. Mis padres siempre quisieron que fuera el mejor. No solo en el fútbol, en todo. Desde niño me presionaban. Entrenaba en el campo, pero también en casa. Pesas, ejercicios, dieta estricta. Si sacaba un 7 en un examen, me preguntaban por qué no era un 10. Si metía un gol, me decían que podía haber metido 2. Nunca podía, no sé, ser yo. Nunca podía decir lo que pensaba». Hizo una pausa y su voz se volvió más baja. «Aquí, en La Spezia, me siento libre. Por primera vez, siento que puedo respirar. Los Delfini son un equipo pequeño, pero aquí juego por mí, no por ellos. Si me voy al Torino, sé cómo será. Mis padres tendrán influencia, estarán encima de mí, controlándolo todo. Volveré a ser una marioneta. Y no quiero eso. No otra vez». Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de contarme. Nunca hubiera imaginado que Mateo, el tipo que parecía tener el mundo a sus pies, cargara con algo así. Siempre lo había visto como alguien intocable, pero ahora lo veía diferente. Era humano, frágil, atrapado entre lo que quería y lo que otros esperaban de él. «Lo siento, Mateo», dije con sinceridad. «No tenía ni idea de que pasaras por eso». Él sonrió, pero fue una sonrisa triste, casi rota. «Nadie lo sabe. Siempre he sido bueno escondiéndolo. La sonrisa, las bromas, las chicas. Es más fácil así, ¿sabes? Hacer como que todo está perfecto». Quise decir algo, pero las palabras no salían. En cambio, puse una mano en su hombro, un gesto simple, pero que sentía importante. «No tienes que fingir conmigo», dije al fin. «Si no quieres ir al Torino, no vayas. Es tu vida, no la de ellos». Él me miró, y por un segundo, sus ojos brillaron bajo la luz de la farola. «¿Sabes? Eres el primero que me dice eso.
Todos los demás me dicen que estoy loco, que es una oportunidad única. Tal vez lo sea, admití. Pero si no es lo que tú quieres, ¿de qué sirve? No puedes vivir para complacer a otros. Mateo asintió lentamente, como si mis palabras se estuvieran asentando en su cabeza. Tienes razón, pero no es tan fácil. Mis padres no van a aceptarlo. Y Luca, mi hermano, él me admira. Si me quedo aquí, sentirá que lo estoy decepcionando. Luca te admira porque eres tú, dije con más convicción de la que esperaba. No porque juegues en un club u otro. Si ve que tomas una decisión por ti mismo, que luchas por lo que quieres, eso lo inspirará más que cualquier contrato con el Torino. Se quedó callado, mirando al suelo. Luego soltó una risa suave. Giovanni, ¿cómo es que siempre sabes qué decir? Me reí, aunque por dentro seguía nervioso. No siempre. La mitad del tiempo estoy improvisando. Nos quedamos un rato en silencio, pero esta vez era diferente. Había una conexión, algo que no podía explicar. Por primera vez, sentía que Mateo no era solo el delantero estrella, el tipo inalcanzable. Era alguien que confiaba en mí, que me dejaba ver una parte de él que escondía del mundo. Gracias por escucharme, dijo al fin, levantándose del banco. No sé qué voy a hacer, pero necesitaba hablar con alguien. Y no sé por qué, pero supe que tenías que ser tú. Esas palabras me golpearon como un disparo al pecho. Intenté no mostrarlo, pero mi corazón dio un vuelco. Cuando quieras, Mateo. Aquí me tienes. Él sonrió, esta vez con un poco más de luz. Lo tendré en cuenta. Nos despedimos y mientras caminaba de vuelta a casa, mi cabeza era un torbellino. Había visto a Mateo de una manera que nunca imaginé, y eso lo cambiaba todo. Pero también me dejaba con más preguntas. ¿Por qué me había elegido a mí para contarme algo tan personal? ¿Era solo porque necesitaba desahogarse o había algo más? Los días siguientes fueron un caos. Mateo seguía entrenando con los Delfini, pero se le notaba distante, como si estuviera librando una batalla interna. Yo intentaba mantener la profesionalidad, pero cada vez que lo veía en la camilla, recordaba nuestra conversación en el parque. Sus palabras, su vulnerabilidad, se me habían metido bajo la piel. Una tarde, después de un entrenamiento, me lo encontré en el vestuario, solo, mirando su móvil con el ceño fruncido. Me acerqué intentando no parecer demasiado obvio. ¿Todo bien?, pregunté. Levantó la vista y por un momento pensé que iba a esquivarme, pero en lugar de eso dejó el móvil y suspiró. Acabo de hablar con mis padres. Les dije que no quiero ir al Torino. Me quedé helado. ¿Y qué te han dicho? Lo que esperaba, que estoy tirando mi carrera por la borda, que soy un egoísta, que no pienso en Luca. Lo de siempre. Lo siento, dije, y lo decía en serio. Sé que no es fácil. Él se encogió de hombros, pero había algo en su mirada que no podía descifrar. Ya, pero por primera vez siento que estoy haciendo lo correcto, aunque me cueste. Lo miré y antes de que pudiera pensarlo demasiado, solté. Estoy orgulloso de ti, Mateo. De verdad. Sé lo difícil que es plantarte así. Él parpadeó, como si no esperara esas palabras. Luego sonrió, y esta vez fue una sonrisa genuina, de las que llegan a los ojos. Gracias, Giovanni. Significa mucho. Y entonces pasó algo que no vi venir. Se acercó un paso, y por un segundo pensé que iba a abrazarme. Pero en lugar de eso, puso una mano en mi brazo y dijo: «Eres un buen tío, ¿sabes? No sé qué haría sin ti». Mi corazón se disparó, pero intenté mantener la calma. Solo hago mi trabajo. Bromeé, aunque por dentro estaba temblando. Él se rió, pero no soltó mi brazo. Y ahí, en ese momento, sentí que algo entre nosotros había cambiado. No sabía qué era, pero era real. Esa noche, mientras volvía a casa, no podía dejar de pensar en él. En su historia, en su valentía, en la forma en que me miraba. Pero también sabía que no podía dejarme llevar por mis sentimientos. No todavía. Mateo estaba lidiando con sus propios problemas,
y yo no quería complicar las cosas. Pero entonces mi teléfono vibró otra vez. Otro mensaje suyo. «Oye, ¿te apetece tomar algo mañana?» «Solo nosotros. Necesito despejarme». Y ahí estaba de nuevo, ese nudo en el estómago, esa mezcla de esperanza y miedo. ¿Era solo un plan entre amigos? ¿O era algo más? Solo había una forma de averiguarlo. Al día siguiente, quedamos en una cafetería pequeña en el centro de La Spezia, de esas con mesas de madera y un olor a café que te envuelve nada más entrar. Mateo ya estaba ahí cuando llegué, sentado junto a la ventana, con una taza humeante frente a él. Me saludó con esa sonrisa suya, la que me desarmaba cada vez. «Llegas tarde, Giovanni», bromeó señalando su reloj imaginario. «Solo 2 minutos», contesté, riendo mientras me sentaba. «No todos somos tan puntuales como tú». Pedimos un par de expresos y empezamos a charlar. No era como otras veces, cuando todo era bromas y risas fáciles. Esta vez, Mateo estaba más relajado, más abierto. Hablamos del equipo, de los últimos partidos, de cómo los Delfini estaban sorprendiendo a todos. Pero también hablamos de cosas pequeñas, de la vida. Me contó que le gustaba el mar, que a veces se escapaba al puerto solo para mirar las olas. Yo le conté que de pequeño soñaba con ser astronauta, no futbolista. Se rió tanto que casi se atraganta con el café. «¿Astronauta? No te pega nada», dijo, todavía riendo. «Oye, habría sido un astronauta genial», repliqué fingiendo ofenderme. El ambiente era ligero, cálido, como si por un momento el mundo fuera solo nosotros dos y esa cafetería. Me sorprendía lo fácil que era hablar con él cuando bajaba la guardia. No era el Mateo estrella del equipo, era solo Mateo. Y eso me gustaba demasiado. Después del café, decidimos dar un paseo por el paseo marítimo. El sol estaba alto, pero una brisa suave hacía que el calor fuera soportable. Caminábamos sin rumbo, hombro con hombro, hablando de todo y de nada. Me contó una historia divertida sobre un partido en el que se resbaló y acabó haciendo un pase perfecto por accidente. Yo le conté cómo una vez me quedé encerrado en el vestuario después de un entrenamiento. «¿En serio? ¿Y cómo saliste?», preguntó con los ojos brillando de curiosidad. «Tuve que gritar hasta que el conserje me oyó», admití, y los dos nos reímos a carcajadas. Estábamos en medio de una de esas risas cuando mi teléfono vibró. Era una llamada de FaceTime de Rosita, mi madre. Suspiré, pero contesté. Su cara llenó la pantalla, sonriendo como siempre. «Giovanni, ¿dónde estás? Parece el mar», dijo emocionada. «Estoy paseando por el puerto, mamá», contesté, girando el teléfono para mostrarle el paisaje. Mateo, a mi lado, saludó con la mano, y mi madre se rió. «¿Quién es tu amigo guapo?», bromeó. «Es Mateo, del equipo», dije sintiendo que mis mejillas se calentaban un poco. «Encantada, Mateo. Giovanni, dile que venga a casa a comer un día de estos». Mateo se rió y se acercó un poco más. «Prometo llevar un buen vino», dijo, guiñándole un ojo a la cámara. Mi madre estaba encantada. Me contó que toda la familia vendría al próximo partido de los Delfini. Ella, mi padre, mi hermana y hasta mi primo Marco. «Vamos a llenar la grada de banderas. Será como en los viejos tiempos», dijo con los ojos brillando de emoción. Verla tan feliz me llenó el corazón. Siempre habían estado ahí, en cada partido, animándome aunque ya no jugara. Mateo observaba la pantalla, sonriendo, y noté que algo en su mirada cambió, como si estuviera viendo algo que lo hacía pensar. «Tu familia es increíble», dijo en voz baja, mientras mi madre seguía hablando de cómo mi padre ya estaba practicando cánticos para el partido. «Sí, son un poco locos, pero los quiero», respondí riendo. Y entonces mi madre soltó la pregunta que no esperaba. «Oye, Giovanni, ¿y ese novio que me prometiste presentar? ¿Ya hay alguien especial?» El mundo se me detuvo. Sentí un calor subiendo por mi cuello y una risa nerviosa se me escapó. Miré a Mateo de reojo, pero él solo sonreía, con esa calma suya que me ponía aún más nervioso.
No habíamos hablado de eso, a pesar de las miradas, las charlas, las sonrisas que sentía como chispas. No sabía qué éramos, y la pregunta de mi madre me pilló desprevenido. Mamá, ahora no. Te dejo, que se me hace tarde, dije intentando sonar casual mientras me despedía rápido. Colgué con el corazón a 1000 y guardé el teléfono como si quemara. Mateo me miró con una ceja levantada. «Novio, ¿eh? Tu madre no se anda con rodeos». Quise que me tragara la tierra. «Ya la conoces, siempre con sus cosas», murmuré mirando al suelo. Él se rió suavemente. «Es genial, Giovanni. De verdad. Que tus padres te apoyen así incluso en eso. Es algo grande». Sus palabras me hicieron parar. Había un peso en su voz, algo que me recordó nuestra charla en el parque, cuando me habló de la presión de sus padres. Lo miré y por un segundo quise preguntarle qué sentía, qué significaban esas miradas que me dedicaba. Pero no lo hice. No era el momento. «Sí, tengo suerte», dije, sonriendo un poco, aunque a veces sean un poco intensos. Seguimos caminando, con el sonido del mar de fondo, pero ahora el aire se sentía diferente, cargado de cosas no dichas. El día del partido contra el Livorno, el ambiente en el vestuario estaba cargado de energía. Todos sabían lo que estaba en juego. Durante la semana hablé con el entrenador y los chicos sobre la decisión de Mateo de quedarse con los Delfini, rechazando la oferta del Torino. La noticia corrió como pólvora, y el equipo se unió como nunca. Perder a Mateo habría sido un golpe duro. Éramos un equipo pequeño, pero nuestras victorias recientes nos tenían soñando en grande. Su decisión nos tocó a todos, no solo por su talento en el campo, sino porque mostró que creía en nosotros. Antes de salir al césped, el entrenador, un hombre curtido que rara vez se ponía sentimental, reunió al equipo en el vestuario. Nos miró uno a uno con una intensidad que casi se podía tocar. «Mateo ha renunciado a un equipo de primera división por nosotros», dijo con la voz firme. «Así que vamos a demostrar que somos de primera división. Por él, por nosotros, por la Spezia». «¡Sí, sí!», rugieron los chicos, golpeando las paredes del vestuario. La energía era eléctrica. Salimos al campo como si fuéramos invencibles, listos para darlo todo. En las gradas mi familia estaba al completo. Mi madre, Rosita, gritando como si fuera la presidenta del club. Mi padre agitando una bandera con los colores de los Delfini. Mi hermana, Chiara, sacando fotos sin parar. Y hasta mi primo Marco, que no paraba de cantar. Pero no eran los únicos. Cuando miré hacia el otro lado de la grada, vi a los padres de Mateo. Estaban serios, casi fuera de lugar entre la multitud eufórica. Me pregunté qué estarían pensando, sabiendo que su hijo había elegido quedarse contra su voluntad. El partido fue una locura. Desde el primer minuto, los Delfini jugamos como si nos fuera la vida en ello. Mateo estaba en todas partes, regateando, asistiendo, marcando. Al final, el marcador era una paliza, 4-0, con 2 goles suyos. La grada estalló cuando sonó el pitido final. Los chicos se abrazaban en el campo, y yo, desde la banda, sentía el pecho hinchado de orgullo. Después del partido, mi madre no se contuvo. «Giovanni, llévanos al vestuario. Quiero felicitar a esos chicos», exclamó con los ojos brillando. No pude negarme. La acompañé junto con mi padre, Chiara y Marco, hasta el vestuario, donde el equipo seguía celebrando. Cuando entramos, los chicos nos recibieron con aplausos y bromas. «La familia de Giovanni al completo», gritó uno de los defensas, riendo. Mateo, todavía sudado y con el pelo revuelto, se acercó. Mi madre lo abrazó como si fuera su propio hijo. «Eres una estrella, Mateo. ¡Qué partidazo!». Chiara, que apenas podía contenerse, dio un gritito. «Mateo, por favor, un autógrafo». Él se rió, con esa sonrisa que me hacía perder el rumbo. Entonces, en un gesto que nadie esperaba, se quitó la camiseta empapada de sudor
y se la dio a mi hermana. «Toma, mejor que un autógrafo», dijo, guiñándole un ojo. Chiara casi se desmaya, abrazando la camiseta como si fuera un tesoro. Mi madre me miró con una ceja levantada como diciendo, «Este chico es un encanto». Mientras el vestuario se vaciaba, me quedé revisando a los chicos, asegurándome de que no hubiera lesiones. Mateo fue el último, siempre lo era. Se sentó en la camilla con esa calma suya que me ponía nervioso. «¿Todo bien, Giovanni? Has estado corriendo de un lado a otro», dijo con un tono suave. «Todo bien», respondí, revisando su tobillo por rutina. «Tú eres el que ha corrido hoy. Menudo partido». Sonrió, pero esta vez había algo diferente en su mirada. Cuando terminé, me di cuenta de que el vestuario estaba vacío. Solo nosotros dos. El silencio se instaló, pesado, lleno de posibilidades. Mateo se inclinó un poco hacia mí. «Giovanni», dijo casi en un susurro, «hay algo que necesito decirte». Mi corazón se disparó. «¿Qué pasa?» Tragó saliva como si estuviera buscando valor. «Me gustas, mucho. No sé cómo decirlo de otra forma, pero es la verdad». Me quedé helado, con la cabeza dando vueltas. Había soñado con este momento, pero ahora que estaba aquí, apenas podía procesarlo. Tú también me gustas», solté con la voz temblando. Nos miramos, y el mundo pareció detenerse. Luego, lentamente, Mateo se acercó. Su mano rozó la mía, y antes de que pudiera pensar, nuestros labios se encontraron. Fue un beso suave, cauteloso, como si los dos temiéramos romper algo frágil. Pero también fue real, lleno de todo lo que no nos habíamos dicho. Cuando nos separamos, los dos sonreímos, nerviosos pero felices. «Vaya», dijo él riendo bajito. «No esperaba que fuera así». «Yo tampoco», admití todavía aturdido. Nos quedamos allí un momento, sin saber qué decir, pero no hacía falta. Algo había cambiado, y los dos lo sabíamos.